Hola, bienvenidos a este podcast. Yo soy Levi Marte. En esta oportunidad tenemos a una persona inspiradora que trae una historia muy bonita y que puede inspirar a otros jóvenes. Él es Anderson Marte. Buenas noches, gracias por la invitación. No, y gracias por aceptar esta invitación, porque de eso se trata, de nosotros traer personas que puedan aportar con su historia a otros jóvenes. Yo sé que tú has tenido muchas dificultades, como todos en la vida, y alguna de ellas me la dijiste detrás de cámara. Yo quiero saber cuál ha sido ese momento más difícil en tu vida y cómo saliste de él. Bueno, mayormente tú sabes que a veces me ha visto sin trabajo. Ha durado a veces hasta 3 meses sin trabajo. A través de que ha persistido, buscando por lo menos la forma del trabajo y ha salido hacia adelante con la persistencia. Yo sé que tú crees mucho en Dios. ¿Qué hiciste en esos 3 meses de trabajo? ¿Estaba alejado de Dios o estaba con Dios y decía Dios, pero por qué no consigo trabajo? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, en realidad mantuve la fe activa, me mantuve creyéndole a Dios de que entre el medio de las dificultades que estaba pasando, me mantenía orando, creyéndole a Dios para que Dios abra puertas y seguía persistiendo hacia el objetivo que quería lograr. Yo entiendo que cuando estamos pasando momentos difíciles, por lo menos que nos vemos sin trabajo, que toda la puerta uno la ve cerrada, yo entiendo que en medio de esas circunstancias debemos creerle a Dios, aferrarnos a la fe y entender que Dios tiene la salida en medio de las circunstancias. Dios nos abre puertas, porque yo he visto la mano de Dios obrando sobre todas esas circunstancias difíciles. Exacto, o sea, eso es interesante porque a veces cuando uno está en situaciones difíciles, sobre todo como la que menciona, durar un tiempo sin trabajar, más si uno tiene familia, uno de verdad la pasa bien incómodo, porque no solo se trata de uno, se trata de que tú tienes que llevar el pan a tu casa, y esas situaciones a veces hacen que los jóvenes tomen decisiones muy difíciles, y tú me acabas de decir que te mantuviste con fe. Entonces, ¿tú crees que los jóvenes, cuando estén en situaciones así, no deberían desesperarse, deberían continuar teniendo fe? Bueno, yo le exhorto a la juventud cuando se ve en ese momento acorralado, sin trabajo, y mayormente si tienen una pareja, que se unan los dos en fe, en actitud de oración, en actitud de esperar la voluntad de Dios, porque de una manera u otra Dios no lo va a dejar en vergüenza, ¿me entiendes? Cuando tú te mantienes en una actitud de fe, Dios de una manera u otra va a abrir la puerta. Cuando tú crees que ya el agua las tiene hasta los hombros, ahí llega la mano de Dios y abre una puerta de trabajo o de lo que sea, pero siempre Dios llega a la puerta de tu casa de una manera u otra. Dios no te deja en vergüenza, Dios te da la salida. Sí, mira, y tú lo dices de esa manera ahora, quizás porque ha pasado por esas situaciones difíciles, pero en el momento donde te está pasando esa situación, a veces tú no ves esa luz al final del túnel. Es difícil persistir. Entonces, ¿cómo tú podrías hablarle a los jóvenes acerca de creer en Dios, esos jóvenes que no creen en Dios y que están pasando por situaciones difíciles y se incurren en las bebidas alcohólicas, en sustancias prohibidas y en otras cosas? ¿Qué tú le puedes decir a esos jóvenes? Bueno, yo le aconsejaría a esos jóvenes que en medio de esas tribulaciones a veces que ellos están pasando y que se sienten acorralados por pensamiento negativo, que lo primero es que pongan a Dios en el centro de su vida y se fortalezcan en Dios, ¿me entiendes? Que aunque no sean cristianos, no sean creyentes, que puedan postrarse ante la presencia de Dios para que Dios lo ayude a romper con esos vínculos de atadura que lo persiguen. Que se sienten a veces acorralados, que no ven una salida, que se van al borde del precipicio del vicio, del alcohol y de tantas cosas. Y yo entiendo que si ellos se enfocan en la voluntad de Dios, yo entiendo que Dios a su debido tiempo puede romper con esas ataduras. ¿Y qué tú le dirías a un joven de eso que te dice, yo no creo en Dios, porque a pesar de que yo le digo a Dios que me cambie, yo sigo siendo igual, sigue atrapado en el alcohol, en los vicios? ¿Qué tú le dirías a un joven de eso? Bueno, yo le soltaría a esos jóvenes que primeramente, sobre todas las cosas, hay un Dios que existe.
y que Dios nos fortalece y que sobre todas las cosas Él creó los cielos y la tierra, y que si un joven de eso se pone en la mano del Señor y espera a su tiempo Dios va a ir rompiendo con esas ataduras, pero ellos tienen que poner de su parte para ellos ser libres. Ok. O sea, que tienen que poner de su parte, que no es solamente eso, pero si siguen persistiendo y dice, no, es que yo no creo, yo estoy esperando que Dios me llame. ¿Cómo Dios se encarga de llamar a las personas? Si hay una forma de que Dios se encargue de llamarlo o da señales, ¿cómo ellos pueden detectar esa forma? Mira, fíjate algo, tenemos que entender cada uno de nosotros, los seres humanos, que nosotros somos hijos de la promesa de Abraham. Okay. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que entender que hay un llamado y que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros cuando nosotros nos ponemos en la mano del Señor. Y yo entiendo que cuando nos ponemos en la mano del Señor y nos entregamos con fe y con actitud firme, Dios comienza a romper ataduras que nos persiguen desde nuestra niñez, desde el vientre de nuestra madre. Okay. Y podemos ser libres de toda esa atadura cuando ponemos nuestra confianza en la mano del Señor. Ok, y desde el punto de vista de tu fe y de la creencia en Dios, ¿cuáles serían esas claves para mantener una relación basada en la creencia de Dios? Ya que hoy en día las relaciones son cortas, tienen una duración muy corta con relación a las relaciones de antes. ¿Cuáles son esas claves que se podrían tener con la fe, con la creencia en Dios para que sean relaciones duraderas? Bueno, yo entiendo que para una pareja mantenerse fortalecida y mantener una comunicación en armonía, yo entiendo que deben de ponerse de acuerdo y poner todos los proyectos que vayan a hacer, ponerlo en la mano del Señor. Okay. Cuando ponemos los proyectos en la mano del Señor, Dios los fortalece. Dios nos da la capacidad para seguir hacia adelante, y yo entiendo que lo mejor en el hogar es que Dios sea el centro de todo. Okay. Que todos los proyectos los pongamos en la mano de Dios. Yo entiendo que si ponemos todos los proyectos en la mano del Señor del hogar, vamos a vivir una vida en armonía. Okay. Vamos a vivir una vida de gozo en gozo, ¿me entiendes? Yo entiendo que todo en el matrimonio no hay color de rosa en el hogar. No. Hay momentos a veces de adversidades, pero si esas adversidades las ponemos en la mano del Señor, yo entiendo que Dios alinea lo que tenga que alinear en el matrimonio. Ok, perfecto. ¿Cuál sería esa situación más difícil que tú has tenido? Ese momento más difícil donde tú sientes que has tenido tentaciones, donde has sentido que Dios te ha abandonado, si lo has tenido. ¿Cuál ha sido ese momento más difícil en tu vida? Bueno, prácticamente tú sabes que un tiempo me había apartado del Señor. Okay. Me había apartado del Señor y me vi prácticamente cogiendo lucha en ese tiempo. Okay. Pude entender que la consecuencia del pecado es muerte, porque cuando tú estás en una vida pecaminosa, tú estás luchando por obtener objetivos, y cuando tú ves que las cosas es para atrás y tú estás luchando con tu fuerza, dices, pero no se me da nada. Okay. Lo que estoy es como cogiendo tanta lucha y tantas cosas. Mantenerse en una vida de pecado es vivir como una vida en el suelo, como con la mente vacía. Que siente que no avanza. No avanza prácticamente. Okay. ¿Y cuál ha sido ese milagro más importante que Dios ha hecho en tu vida? Bueno, mira, fíjate algo. Yo una vez me vi sin trabajo. Ya estaba en los caminos del Señor en ese tiempo y estaba orando, persistiendo en el ayuno y oración, y Dios me conectó con un empresario que de ahí en adelante mi vida comenzó a cambiar. En ese negocio no llegué al nivel que tenía que llegar porque me dejé llevar por las tentaciones. Okay. Me dejé llevar por las tentaciones. Y al final de la jornada ese negocio volvió a caer al suelo. ¿En ese momento tú estabas apartado de Dios? Ya ahí me fui apartando de los caminos del Señor. O sea, que tú ves la diferencia cuando está en los caminos del Señor y cuando no está. Claro. Entonces, ¿qué tú crees que lleva a un joven
que estaba en los caminos del Señor a apartarse, si sabiendo que cuando se aparta la cosa le va mal y cuando está en los caminos de Dios le va bien? ¿Cuál sería esa acción? ¿Por qué llega? Bueno, mira, a veces el Señor nos comienza a bendecir. El Señor nos comienza a bendecir con cosas pequeñas. Nosotros prácticamente comenzamos a desenfocarnos del propósito de Dios y del llamado. Comenzamos a dejar de orar. Si por lo menos, como en el caso mío, yo tenía unas novias, comenzábamos a ir a restaurar, que el gimnasio, que a correr bicicleta. Ya nos comenzábamos a desenfocar de lo que es el propósito de Dios. ¿Me entiendes? Porque entonces las bendiciones que Dios te da, Dios le gusta que uno las disfrute en el camino de Él, un camino ordenado. Entonces cuando tú comienzas a desorganizarte en la cosa de Dios, así mismo Dios te va quitando lo que Él te dio. Okay. Porque las bendiciones de Dios añaden paz, añaden alegría, gozo. ¿Me entiendes? Las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Sí. Entonces prácticamente cuando nosotros estamos en los caminos del Señor y Dios comienza a bendecirnos y nosotros comenzamos a dar ciertos pasos que no son bajo la voluntad de Dios, Dios nos va dejando tranquilos, pero al final de la jornada Dios nos va quitando todo. Sí. Y volvemos al suelo, que ahí es que comenzamos a atormentarnos y a enliarnos hasta en deuda. Sí. Caemos endeudados y caemos hasta en depresión y en tantas cosas, porque ya no estamos enfocados en lo de Dios. Sí. Ya Dios no está en el asunto. Ahora, cuando nosotros entendemos que estamos mal delante de Dios, que nosotros volvemos y nos humillamos delante de Dios, Dios comienza entonces al pasito a devolvernos lo que se estaba perdiendo. No, eso es muy interesante. Me gustaría que tú le puedas decir a la persona quién es Dios para ti. Bueno, yo entiendo que Dios es el consumador de la fe. Dios para mí es el centro de mi vida. Yo entiendo que cuando nos ponemos en la mano del Señor con una actitud de fe, con una actitud de entrega, en oración, nosotros podemos lograr todo lo que nos propongamos en nuestra mente, sí, bajo la voluntad y la dirección de Dios. Bien. ¿Y tiene algún mensaje final para todos nuestros seguidores? ¿Un mensaje para esos jóvenes? Yo le exhorto a esta juventud de ahora que andan vagando ahí en las calles, a veces que andan desenfocados, a veces se encuentran vacíos, se encuentran que no tienen un padre, que no tienen una madre. Yo le exhorto a esa juventud que se enfoquen en Cristo Jesús, que es el libertador, es el dador de la vida, okay, y que le puede dar que puede llenar ese vacío que ellos tienen en su corazón. Bueno, Anderson, muchas gracias por este conversatorio. Yo entiendo que los jóvenes van a quedar bendecidos, van a tener herramientas para cuando estén pasando por esos momentos difíciles, saber qué hacer. Así que muchas gracias por... Bueno, gracias a ti por la invitación. Le exhorto a esta juventud que se acerquen a Cristo. Amén. Muchas gracias.